quería decirle que estamos acá creyendo que Dios hará algo. Dios no tiene limitaciones a través del internet, de la distancia, de lo que fuese. Incluso Dios va mucho más allá de nosotros. Él ya sabe lo que nosotros queremos decir antes que lo digamos. Entonces Dios está de una forma anticipada. Dios antes de que nosotros nos formáramos en el vientre de nuestra madre, Él ya nos conocía. Por lo tanto, Dios ya estaba anticipado a todas las cosas que iban a pasar, a todas las cosas que iban a suceder. Es más, también dice que fuimos bendecidos con toda bendición celestial, ¿verdad? En los lugares celestes. Entonces, hay un Dios que va de forma anticipada a todas las cosas. Y ese es al Dios al cual nosotros estamos creyendo, estamos sirviendo. Y esta noche se sentía, como les decía al principio, empezar a transmitir. Y de alguna manera, cuando yo digo, voy a hacer el flyer y esto, estaba medio como que no sabía para dónde, ¿no? Y el Señor, háblame de aquí al momento que tengo que transmitir. Y en un momento me escribe una de las chicas que conforma el equipo para el servicio, y ella me comenta un sticker que yo siempre hago, que yo siempre digo cuando estamos en el servicio, le digo ataca. Y entonces, ella me envía eso, y ahí seguidamente yo llego y le digo, claro, la idea es atacar y no vivir una vida pasiva o una vida a la defensa, ya que no hay puntos neutros en todo esto. ¿Qué son esos puntos neutros? Es cuando uno llega y le dice hay escalas de grises, quizás yo no soy ni bueno ni malo, yo soy más o menos. Y no hay esa escala para Dios. No estás más o menos, eres blanco o eres negro. ¿Estás a favor o estás en contra? ¿Sí? Entonces cuando ella me dice eso, le digo gracias, porque incluso yo estaba esperando que Dios me hablara, y creo y tengo la firmeza de que Dios me habló a través de ti. Y esto es algo tremendo, ¿sí? Es algo que, de verdad, para mí es algo muy lindo, saber que no solamente estamos hablando o estamos diciendo por decir, estamos sacando, como por decir de alguna manera, de un depósito primeramente, y segundo, estamos de alguna manera siendo dirigidos o estamos escuchando a Dios. Indiferentemente, estamos creyendo que estamos en el lugar, la forma correcta. Bien, entonces ahí yo dije, listo, tengo un montón de versículos que yo puedo llegar y decir, esto lo vamos a sacar. Cuando Jesús dijo, de alguna manera, él dice, él empezó a decir algunas cosas como por ejemplo, el reino de los cielos lo arrebatan los valientes y cosas por el estilo, pero más allá de predicar ese versículo, te voy a predicar otro que para mí, cuando yo lo escuché, dije, esto está totalmente loco. ¿Y qué fue la locura más grande que lo escuché de Jesús? Y yo dije, no puede ser que Jesús diga esto. Está como contradiciéndose, contrariándose, o simplemente qué es lo que está queriendo decir Jesús acá. Entonces, a partir de ahora, ya habiendo hecho esa introducción, te voy a decir que vamos a orar de forma rápida. Señor, en el nombre de Jesús, encomendamos esta palabra, encomendamos los corazones, los oídos, y creemos, Señor, que tú estarás hablando, que tú estarás ministrando, que tú estarás entregando, Dios mío, lo que tienes para cada persona. Incluso, Señor, en el nombre de Jesús vas a estar sacando dudas por el poder de tu palabra. Señor, gracias una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mira, cuando yo empecé a leer esta parte del versículo o esta parte de la Biblia, a mí me llamó mucho la atención porque está en uno de los primeros, no digamos primeritos, pero sí está entre la primera tercio del libro de Mateo. Y cuando yo leo eso, yo me quedé así pensando y yo digo, ¿qué es lo que quiere decir aquí Jesús? Y ya te lo voy a leer, pero yo digo, ¿qué es lo que quiere aquí decir Jesús? No estoy entendiendo, y lo leí varias veces. No solamente una vez que me senté, sino que también me empecé a leerlo rato. Entonces yo volví a leerlo, y decía, Señor, háblame vos, porque quizás alguien me lo puede explicar, pero no sé si es lo que tú quieres decir. No es por dármela de espiritual, pero está bueno de alguna manera poder recurrir a Jesús. Si Jesús es el autor de la Biblia,
Si Él es el Verbo encarnado, ¿qué hay de malo de llegar e ir a Él? Para decirle, Señor, no entiendo lo que tú estás diciendo. Fíjate, ahí vamos a leerlo, ¿sí? Estamos en el libro de Mateo, capítulo 10. Libro de Mateo, capítulo 10, versículo 34. Empezamos desde ahí. Vuelvo y repito, libro de Mateo, primer libro del Nuevo Testamento, capítulo 10, versículo del 34 en adelante. Esto vamos a leer algo bastante interesante acá y vamos a creer que Dios está bajo el control y Dios está bajo el conectar de todo esto, ¿sí? Ahora bien, ahí vamos. ¿Sí? Mateo 10, 34 al 42. Ya te di suficiente tiempo. Y dice de la manera siguiente. No penséis. O sea, Jesús está diciendo, no pienses, ¿verdad? Le está hablando a las personas, le dice, no pienses. O sea, no es que creas, no es que asegures, sino que no pienses que he venido a traer paz a la tierra. Y ahí yo me contraré un poco porque muchas veces en la iglesia hablamos del Dios de paz. Y Jesús dijo, yo no he venido a traer paz a la tierra. Y uno dice, bueno, entonces ¿a qué viniste? Entonces dice, no he venido a traer paz, sino a traer espada. No vine a traer paz, sino a traer espada. Y espada es una herramienta de guerra. Entonces Jesús está diciendo, mira, yo no vine a traer la paz, sino a traer guerra. Y ya te voy a comentar un poco de esto, pero seguimos leyendo. Porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre. Disensión es conflicto. A la hija contra su madre. A la nuera contra la suegra. Bien. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá. Y el que pierde su vida a causa de mí, la hallará. Es un poco, viste, no sé si me entiendes, no sé si tú estás leyendo la Biblia en tu casa, pero si te das cuenta, empiezas a leer, empiezas a decir, ya va, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Jesús me está diciendo, yo no vine a traer paz, sino que vine a traer guerra. Yo vine a agarrar y a poner en contra la misma familia. Y no es primos, tíos, personas de alguna manera alejadas en generación, por decir así, sino que simplemente madre contra padre. Y los hijos contra los padres, los nueros, la nuera contra los yernos y todo esto. Y uno dice, bueno, ¿qué fue lo que viniste a hacer, Jesús? No te estoy entendiendo. Quizás por alguna razón los demás pareciera que te escuchan, pero no entienden. Porque no estás haciendo de alguna manera como que muy directo, muy sencillo, o por alguna manera con manzanas, muy didáctico. A pesar de que Jesús no pareciera muy didáctico, créeme que lo está haciendo y está transmitiéndote algo al corazón. Ahí lo coloqué, ahí leí una parte de los párrafos que queremos leer en complejidad, pero ahí lo que te está diciendo es lo siguiente. Jesús dice, yo no he venido a traer paz. Ahora, ¿por qué no ha venido a traer paz? Porque Él no está buscando darte la paz que tú normalmente estás acostumbrado o acostumbrada. No es la paz que tú estás pensando, que tú estás creyendo, o la paz que de alguna manera a todos se nos enseña de manera indirecta. Porque hay veces, no sé si te has dado cuenta, que hay veces que nosotros nos aprendemos cosas por lo que vemos. No porque alguien se nos empezó a decirnos, sino porque vemos. Entonces la persona nos transmite una información prácticamente sin transmitirla. Entonces nosotros decimos, por ejemplo, yo trabajo, ¿por qué? Porque yo he visto a mis padres trabajar y ese es el recuerdo que tengo. Entonces de alguna manera tú estás diciendo que aprendiste algo sin que alguien te dijera, mira, esto tienes que hacerlo. Hay cosas que aprendemos así en la vida.
Y fíjate que nosotros aprendemos en la vida que el paz es todo estar tranquilo. Pero de alguna manera empezamos a entender o a ver que la paz es una emoción. ¿Por qué? Porque llegamos y estamos acá, estamos en paz, ¿verdad? Todo está bien, todo está perfecto. Sin embargo, viene alguien tal vez con una sensación de insultar, de buscar problemas y toda esta situación. ¿Y qué es lo que pasa? Ahí se perturba la paz. ¿Qué pasa cuando llega la boleta de la luz, de los impuestos? Cuando empiezas a ver todo lo que tienes que pagar con las deudas y todo ese tipo de cosas, empezamos a perder paz. Empezamos a perder eso que de alguna manera tenemos que mantener en nuestra vida. Pero no podemos mantener algo que ni siquiera sabemos qué es, ni la versión correcta como tiene que ser. Entonces nosotros empezamos a perder la paz, empezamos a vivir turbados, con ansiedad, con depresión, con estrés, con problemas, con cansancio, con mochilas arriba del hombro. Y ese momento nosotros decimos, wow, no sé qué hacer. Pero Jesús dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Si tú te das cuenta, ese versículo conecta directamente con lo que hace el sacerdote. El sacerdote va al altar y ofrece sacrificio. Y dice la Biblia que son sacrificios de paz. Entonces, cuando tú entregas en el altar, entregas el sacrificio, Dios te da como intercambio o como resultado de ese sacrificio paz. Entonces, Jesús no vino a traer paz por traer. Jesús está diciendo, mira, si vos crees que yo vine con un combo de paz, como la que vos crees, pues no. Porque la paz de nosotros está condicionada a lo que pasa a nuestro alrededor. Está condicionada a las situaciones de que hay veces que lo que está pasando afuera llega e invade lo que está pasando adentro. Sin embargo, cuando Jesús dice, yo doy la paz y no como el mundo la da. Bien, y dice también que aquella completa paz, cuando habla en Isaías, ¿verdad? Dice, yo guardaré en completa paz. Si hay una paz completa, quiere decir que hay una paz incompleta. ¿Y cuál es la diferencia entre los dos? Mira, la paz completa a la incompleta es que la incompleta, empezamos por allí, es una paz condicional, la que todos aprendemos, la que todos sabemos. Esa paz incondicional de poder llegar y decir, bueno, si las cosas están bien, entonces yo voy a estar bien. Si las cosas están mal, yo voy a estar mal. Entonces, eso es una paz incompleta. La paz completa es que no importa lo que estés pasando, no importa que aunque andes en valle de sombra de muerte, no importa el lugar, la situación, la forma, la manera que esté sucediendo. Lo importante es que tú tienes paz por dentro. Esa paz que sobrepasa cualquier entendimiento está diciendo lo siguiente. Mira, es entendible con semejante deuda que tienes tú, que estés turbado, que estés estresado, que estés en problemas. Es entendible que quieras hacer lo que venga a tu mano para poder zafar todo. Es entendible. Pero cuando nosotros andamos tranquilos, andamos alegres, andamos confiados, andamos adorando, entonces eso demuestra una completa paz en medio del proceso, en medio de las circunstancias. Por eso dice paz en la tormenta. Bien, entonces esa paz en la tormenta es la que nosotros tenemos que no aprender a recibir. No, mira, no se trata de recibirlo nada más, sino mantenerlo en nuestra vida. Esa paz completa nos va a ayudar a nosotros a caminar por donde tenemos que estar. Entonces, es entendible que hayan cosas que nos saquen a nosotros de nuestros cabales, pero también es entendible que tenemos un Dios que da una completa paz y que no la da como este mundo la da. Bien, entonces esta es la parte de la paz que está diciendo Jesús al principio, que no vino a traer paz, sino a traer guerra, a traer espada. ¿Por qué vino a traer guerra o a traer espada? Mira, sencillo, después te lo empiezas a desglosar y te empieza a decir hijo contra padre, padres contra hijos. Empieza a decir esto que dice que los enemigos de su casa, los principales enemigos serán los de su propia casa.
Y eso lo que usted está diciendo de la manera siguiente. Cuando yo estaba así, yo decía, ¿qué es lo que quiere decir esto? Yo en ese momento, yo estaba pasando una situación en mi vida que yo estaba totalmente nuevo en las cosas de Dios. Y resulta que antes de yo llegar a lo nuevo, como nuevo a Dios, yo recordaba que en mi casa, bueno, en la casa de mi mamá, ellos iban a orar y se metían en el cuarto y empezaban a pegar gritos y habían cosas y me decían, estamos haciendo liberación, estamos esto, no te acerques, mira, échate para allá, échate para acá, brinca, salta. Y yo no entendía por qué tanto, y bueno, pero si no es algo malo, es algo de Dios, es algo bueno, ¿verdad? Y ustedes quieren que yo me convierta porque no me permiten ver, porque no me permiten saber para ver qué onda, a ver si me gusta. Ellos me dicen, no, no puede ser porque se te puede meter el espíritu por los ojos y toda esta cosa. Porque en aquel momento mi mamá y mis hermanos estaban yendo a una iglesia donde principalmente había el tema de la guerra espiritual, la liberación, y siempre después de cada culto o cada servicio había liberación a cada persona por problemas, situaciones. Y eso, mira, terminaba, por decir un ejemplo, terminaba a las 12 del mediodía y eran las 2, 3 de la tarde y todavía estaban ahí ministrando. Era algo tremendísimo. La gente, cuando había algo, la gente decía, ve para aquella iglesia, que en aquella iglesia seguramente van a poderte ayudar. Bueno, el punto es lo siguiente. Cuando está pasando eso, yo me sentí dividido de mi madre y de mis hermanos, porque yo decía, yo ya va, pero ¿por qué? Y ellos en el cuidado como que ejercieron una división dentro de mí. Después, como todos, digo, no me voy a dejar, voy a empezar a caminar, voy a empezar a hacer, voy a aprender y ya van a ver que esto, que lo otro, que no me voy a dejar. Bueno, un sinfín de cosas. Lo cierto es que cuando empiezan las cosas de Dios, ellos aún dentro de Dios se alegraban, pero como que había una cierta brecha. Y yo no entendía y yo decía, cuando yo leí ese versículo, digo, creo que esto tiene que ser. Pero ¿cómo va a haber brechas dentro de nosotros acá cuando estamos todos jugando para el mismo equipo? Y ahí me di cuenta que no era lo que pasaba en mi familia, pero me di cuenta que hay veces que estamos en la iglesia con personas que tienen, que no son hermanos, sino que son primos, como dice el apóstol, que no son personas trigo, que son cizañas, que son personas que de alguna manera están allí queriendo hacer la contra. Entonces, ¿qué es lo que hay varias? Mira, esto es lo primero, ¿no? Que están en esa contra y eso. Entonces pareciera que hubiera división, pareciera que hubiera un grupo selecto con quien te pasas y un grupo con el cual tú no te pasas. Entonces pareciera que hubiera favoritismo, que hubiera divisiones, pareciera que hubiera en la iglesia un club social, cosa que no debería pasar. Pero sin embargo, ¿verdad? Esa es una forma de verlo. La otra forma de verlo es que hay momentos, ¿verdad? Principalmente que hay una familia y Dios elige a uno de la familia para romper, para destruir todo aquello que viene como maldición generacional. Entonces Dios llega y agarra a X persona y llega y le dice, lo voy a levantar, lo voy a fortalecer. A través de él voy a hacer la generación totalmente diferente. Y empieza todo ese tema. ¿Qué es lo que está pasando? ¿No has escuchado o no te ha pasado que al ser el único de la familia que eres creyente, pareciera que todos te hicieron la contra, pareciera que todos te llegaran y te hicieran a un lado o cosas por el estilo? Bueno, eso es. Ahí está empezando, ahí estás empezando a ver lo que es la espada de Jesús. Esa espada que empieza a cortar. Y una de las formas o entendimiento que tenemos para decir santificado o ser santo es apartado, ¿verdad? Entonces cuando Jesús pasa la espada empieza a apartar aquello que él quiere santificar, por el cual él se quiere mover. Y normalmente no es entendido. Esa persona no logra ser comprendida por nadie porque está siendo única en el momento. Pero es lo que Dios está alzando para poder salvar una familia. He conocido testimonios de personas que han llevado mucho en contra en su familia y que han tenido que sufrir mucho para poder congregarse como muchos podemos hacer
Sin embargo, le ha costado bastante. Mira, yo te quiero decir algo. Lo primero que Jesús viene a hacer este corte con la espada o esta separación es en nuestra familia. Hay momentos donde nuestra familia hace una reunión o hace una fiesta y cuando no te invita, ¿por qué? Porque vos sos cristiano, entonces no te va a invitar por el hecho de que ellos no quieren tenerte a ti porque ellos están consumiendo bebidas alcohólicas, están con cierto tipo de música, ese tipo de cosas y no quieren escuchar tal vez o verte o tratan de evitar que haya un sermón de nuestra parte. Fíjate que eso es tan tremendo que cuando tú llegas, de repente todos están bromeando, están felices dentro de lo que ellos, dentro de su contexto, y cuando tú llegas se quedan todos callados. ¿Qué es lo que te está diciendo? Ah, bueno, ya llegó el pastorcito, y esto y lo otro. Entonces, la separación, la división entre padres e hijos está empezando por ahí. Yo te hablé lo primero, diciéndote en qué contexto yo empecé a entender eso, qué contexto yo empecé a vivirlo, ¿verdad? Pero la primera interpretación que tenemos de esto es que en nuestra familia, cuando alguien es elegido, si no somos nosotros, es alguien de nuestra familia cercana y nosotros empezamos a hacerle la contra. Porque muchas veces nosotros nos ponemos en el papel de protagonismo, pero no en el papel de la persona que hace la contra. Bien, entonces, esa es la primera. La segunda tiene que ver mucho con lo que dije anteriormente, y es en la iglesia. Cuando la persona empieza a ver que tú estás creciendo, que tú estás avanzando, que Dios te está empezando a utilizar en el ministerio, que Dios está empezando a acrecentar lo que hay en tu vida, tanto como líder, tanto como ministro, como persona apartada para Dios, ¿qué es lo que pasa? Pareciera que no te apoyaran, pareciera que te pusieran paro en la rueda, que no, de alguna manera no vieron lo que Dios está haciendo como lo ves tú. Y uno dice, no entiendo, deberían alegrarse. Primero, hay muchas personas que, por más que estemos en la iglesia, y fíjate cómo me incluyo, por más que estemos en la iglesia, no estamos completamente convertidos. También está la situación de que no, o sea, de alguna manera tenemos esto. No queremos ver rostro bonito en cara ajena. ¿Cómo es eso? No, queremos a otro ver más feliz que nosotros. Nosotros tenemos que ser más felices, no ellos. Entonces empezamos a decir, no, ya va, espérate. Seguramente tú estás buscando lugar, estás buscando hacer esto, no, pero no tienes la motivación correcta, no tienes que aprender mucho, te falta esto, te falta lo otro, yo tengo más años de antigüedad, yo tengo más esto, o paso más horas en el templo, o cosas por el estilo, tengo más cargos, sin fin de cosas. Estoy más cerca de los pastores. Hay muchas cosas, pero esa espada, esa división, Jesús precisamente la permite dentro de la iglesia para empezar a decir, bueno, aunque yo estoy formando a alguien dentro de tu núcleo familiar, ahora vamos a empezar a formar a alguien dentro de la familia de la iglesia. Y si te das cuenta, de alguna manera, cuando Jesús estuvo acá en la tierra, Jesús tuvo su familia terrenal, tuvo su familia congregacional, por decirlo así, ¿verdad? A pesar de que él no tuvo un enfrentamiento en su familia, pero sí lo tuvo alrededor, con sacerdotes, con escribas, con personas que eran de la ley, personas que se supone que sabían y conocían. Fíjate, entonces ellos empezaron a vivir todo esto. Y normalmente, mira, yo en estos días hablaba con un primo de mi esposa, y encontré, por decir así, un tema en relación con él, que era la formación, el carácter y todo eso. Entonces él me lo hablaba desde su perspectiva, de cómo él lo ha aprendido en la parte secular, y yo le empecé a hablar de cómo yo he aprendido en la parte cristiana. Entonces empezamos a ver ciertos principios que eran iguales, unos que eran un poquito diferentes y demás. Y entre eso, yo le decía que a mí me gustaba hacer que las personas pensaran por sí mismas, empezaran a tener cierta libertad de crecer, cierta libertad de avanzar, porque yo entiendo que
el ser líder es como ser un padre. Y eso tiene que ver con que el padre siempre va a querer que su hijo sea mejor que él. Por lo tanto, yo digo, yo voy a querer que mis discípulos o las personas que están trabajando conmigo sean mejores, que puedan crecer. Y si me superan, mejor. Mejor que me superen, porque habla de mí. Eso no lo entiende casi a algunas personas. Cada quien tiene su manera de liderar, su manera de hacer las cosas. Yo las respeto totalmente. Pero date cuenta que es algo diferente. Es un poco más al modelo de Jesús. Cuando Jesús empezó su ministerio, empezó a que los discípulos se desarrollaran, que los discípulos de alguna manera empezaran a moverse, empezaran a crecer, empezaran a darse cuenta de todo lo que ellos pueden lograr. Y esa es la parte. Lo importante es que la persona, ¿tú sabes lo que va a pasar cuando esa persona se logra desarrollar por completo? ¿Qué es lo que va a decir? Gracias a tal persona que fue mi líder, que fue la persona que me instruyó, mi mentor, me guió y me orientó a todo esto. Entonces, lo que te quiero transmitir ahora, ¿verdad? Es que si hablamos de liderazgo, ¿no? ¿Verdad? Porque de alguna manera los padres forman líderes, son los líderes del hogar. Entonces, si hablamos de liderazgo, en la parte eclesiástica hay dos formas de liderar. A ser dependiente del líder o dependiente de Dios. Ahora, muy bien, eso fue un pequeño paréntesis, podemos hablar un montón de eso, pero para otra ocasión. Sin embargo, Jesús, volvemos a Jesús dice, ¿verdad? Que los enemigos serán de nuestra propia casa. Bien, fíjate que si tú no tienes un viento en contra, ¿cómo el avión de tu ministerio va a despegar? Todos lo sabemos que todo viento en contra en un avión lo hace despegar. La única manera que nosotros podamos agarrar el vuelo, despegar, es el viento en contra. No hay otra manera. Y ese viento en contra siempre viene a nuestro favor. Tenemos que encontrar la manera cómo. ¿Para qué? ¿Hacia qué? ¿En dónde? Si nosotros encontramos eso, vamos a ser las personas más exitosas. Porque hay que buscar la manera a todo lo que está pasando para poder levantar el vuelo. Levantar el rostro y decir, voy otra vez por ti. Y esta vez voy con todo. Voy a comerme lo que tenga que comerme. Entonces Jesús está diciendo, yo voy a provocar esto porque es parte del plan de limar asperezas, de formarte, de capacitarte, de orientarte, de buscar la manera que te entrenes. No hay otra manera de que tú puedas ser fuerte si no soportando peso. No hay otra manera de que tú puedas ser un buen luchador si no es luchando. No hay otra manera de que seas un buen capitán si no es que las olas vengan a tirarte. No hay otra manera de que te surjas como un imparable, a menos que no vengan cosas a tratar de pararte. No hay manera de que seas un inquebrantable, a menos que no venga algo a quebrantarte. Ahora bien, Jesús empieza a hablar de la paz. Y para desarrollar todo esto, Jesús dice, yo no vengo a traer paz. O sea, no como la que tú piensas. Yo vengo a traer otro tipo de paz. Pero esa paz es la que te va a ayudar a soportar, a vencer, a aguantar, a levantar lo que tengas que levantar, a sacudirte el polvo de tu ropa, a volver otra vez a levantar, a sacar y decir, Señor, ahí voy otra vez. Señor, fortalece estos brazos caídos, cansados de trabajar, cansados de hacer. Estas manos, Dios mío, adiéstralas para la batalla. Padre, por el poder de tu palabra, fortalece estas piernas que están débiles, que están endebles, que están flaqueando, para poder buscar el camino. Guíame por senda de justicia por amor a tu nombre. Vamos, Señor, en el nombre de Jesús, renueva mis fuerzas. Levanta mi rostro, Señor. Estoy aquí necesitado de ti. Dame un abrazo, que se vayan todos los miedos, que se vayan todas las cosas que están pasando, que están sucediendo. Señor, te necesito. Porque esta espada está siendo muy fuerte. Y te cuento algo. Cuando vamos leyendo más adelante, Jesús está diciendo que para ir en pos de Él, tienes que negarte. Tienes que ser digno de ser su discípulo. Y ser digno
¿verdad? Es decir, epa, no, ya va. Una cosa es que yo siga a Jesús porque es moda, porque otros chicos lo siguen, porque está la chica que me gusta siguiendo a Jesús, o lo sigo por lo que Él es para mí, porque tuve una experiencia con Él, porque encontré cosas grandes que yo no había encontrado antes. Te cuento algo, yo empecé a seguir a Jesús fue porque yo antes hacía mil y una cosas para poder agradar a un grupo, para poder estar, para poder ser parte de alguien. Pero en Jesús encontré que no tenía que hacer nada. Yo decía, no entiendo, Señor, ¿cómo que no puedo hacer? No tengo que hacer nada. Yo quiero agradarte, yo quiero esto, mira, soy capaz de hacer esto. Y no tenía que hacer nada. Yo, no, me está volviendo loco. ¿Cómo va a ser posible esto? Precisamente porque Jesús ya lo hizo, lo principal, lo nuclear, aquello neuronal, ya lo hizo Jesús. A nosotros nos corresponde es mantener aquello que Él hizo. Sin embargo, Él hizo una parte. Por ejemplo, cuando las personas dicen, no, ya Jesús pagó el precio. Sí, Él ya lo pagó, el precio de la salvación. Pero nosotros tenemos que pagar el precio de seguir la cruz. Hermano, eso no es bíblico, claro que sí. Jesús dijo, el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz y sígueme. Y tomar la cruz es tomarte, mira, fíjate, lo voy a graficar. ¿Sabes que cuando Jesús fue y se fue clavado en la cruz, verdad? Con las manos así y todo aquello. Bueno, ese camino que Jesús pasó, que fueron latigados, que fue esto, que fue lo otro, es el mismo camino que de alguna manera nosotros vamos a empezar a pasar. Ese camino que de alguna manera fue un sufrimiento tan fuerte, nosotros también tenemos que empezar a pasarlo. No hay resurrección si no hay cruz. Nosotros nos gusta la resurrección, nos gusta el poder. Cuando Jesús dice, todo poder me es dado, eso está buenísimo. Pero antes, ¿qué pasó? Un camino al Gólgota, una crucifixión, una muerte, para que pudiera haber una resurrección. Y eso te digo, esa última parte, porque también hubo otra parte, la persecución, la blasfemia, cuando Él estuvo en el Getsemaní. Entonces, a veces vemos el glamour del ministerio, pero no vemos la otra parte. Porque por ahí nosotros decimos, bueno, me dieron una palabra, tengo una palabra de parte de Dios, voy a hacer esto. Sí, está buenísimo. Sé atento, sé vivo, sé sabio. Porque así como se aceleran unas cosas, se acelera la otra. Así que metele pata, como dicen por ahí. Entonces, lo más importante en todos estos caminos es lo siguiente. Es que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no nos va a importar mal ninguno. Amén. Porque andaremos en sus manos. Andaremos en Él, por Él y para Él. Jesús dijo, no vine a traer paz. No es la paz que nosotros fuimos acostumbrados a tener. Él vino a traer la verdadera paz. Pero para que esa paz se manifieste, lo tiene que hacer con la espada. Trazar la espada, separar para empezar a santificar. Levantar a alguien, levantar un Moisés para que pueda sacar a Israel de Egipto. Es lo que Dios quiere hacer seguramente contigo o con la vida de los que están aquí escuchando. Está queriendo Dios levantar un Moisés, no solamente en tu casa, sino también en tu congregación. Dios está queriendo levantar y afinar esos pasos, esas manos y decirte, hijo, hija, no temas. Yo entiendo que lo que estás viviendo está mal, está fuerte, está padre contra madre, hijo contra padre, es un relío. Pero dentro de todo ese relío, yo estoy, te dice el Señor. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque su vara y su callado te infundirán alientos. Tú tienes que darte cuenta que lo que estás pasando, la guerra que está sucediendo alrededor tuyo fue provocada por Jesús.
Sí, es loco, totalmente. Yo también digo lo mismo todavía hasta el sol de hoy. Pero Jesús está diciéndote, hija, hijo, yo estoy metido dentro de esa guerra, no te olvides. No es que tú lo estás pasando solo, no, yo estoy contigo. Y de aquí salimos victoriosos, pero hay que permanecer. Hay que llegar y decir, bueno, Señor, vamos a pelear. ¿Cómo lo hacemos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo la manejamos? Porque traer espada no está lindo. ¿Tú te imaginas la brecha tan grande que hay? Que me ponía a pensar el día de ayer y el día de hoy. Esos misioneros que son ejecutados, esas personas que son perseguidas. Vi un video donde en Israel empezaron a escupir a alguien que estaba predicando el evangelio. Personas con Biblia que entraron a evangelizar, como niños, adolescentes, empujaban, lo escupían, lo maldecían y todas esas cosas. Nosotros que aquí la tenemos fácil, siempre hay un pero. Siempre hay una situación que nosotros decimos, no, pero ¿qué pasa? Es que tienen que entenderme. ¿Quién entiende a esa persona? He venido a traer espada. Esa espada está ahí. Esos niños adolescentes escupiendo, maldiciendo. Es la espada de que habló Jesús. Y voy aterrizando con esto. Cuando dice el tema de la familia y dice que el que ame más a su hijo más que a mí no es digno. El que ame más a su madre o a su padre no es digno de mí. Está hablando de que porque, mira, no digamos que solamente en Israel, sino en todos los lugares hay una lealtad familiar que se prioriza. Eso es lo como uno lo entiende, que primero la familia y todo lo demás, eso está buenísimo. Sin embargo, Jesús dice lo siguiente: si no estoy yo, de nada sirve. Mira, son palabras sencillas, lo digo un poco riéndome, pero para mí me chocó un montón. ¿Cómo me va a pedir él que yo lo ame más a él que a mi madre? Si mi madre es la que me está cuidando, pero al momento yo no veía como él me cuidaba. Yo no veía que él fue el que me dio la vida. Yo no veía que él fue el que se murió en la cruz por mí. Entonces Jesús no está queriendo sacarte de tu familia, ni está queriendo decir que tu familia no sirve o cosas por el estilo. No, él está diciendo lo siguiente: tú puedes amarlos a ellos, pero deja que yo sea el centro, para que sea el seguro de vida, para que sea el seguro emocional, el seguro financiero, el seguro relacional. Es lo que está diciendo Jesús. Entonces, en la noche de hoy, quiero que te des cuenta que Jesús no está negando tu lugar en tu familia. Jesús está diciendo, si yo me meto en el medio, ¿verdad? Yo conozco bien a tu mamá. Por más que tu mamá llegue y te tire piedra y no te entiende y no te quiera dejar ir a la iglesia, yo entiendo a tu mamá. Yo sé quién es tu mamá. Yo sé cómo tratar con ella. Pero necesito estar metido en la jugada. Entonces, esto te va a fortalecer a ti, te va a dar un testimonio para otras personas, te va a ayudar a estar de pie, te va a hacer crecer en la unción, cómo conocer al Espíritu, o sea, vas a ser beneficiada tú con un montón de cosas, pero no lo vemos al momento, pero sin embargo vas a ser beneficiada. Pero déjame a mí, meteme a mí en el medio, porque si no, no voy a poder hacer nada. Es lo que está diciendo Dios acá. Porque a veces tenemos una disputa, una situación contraria hacia nuestros padres. Y nosotros decimos, no, pero bueno, es que no entiende, chapa a la antigua, Dios me habla a mí, a ellos no, lo que pasa es que ellos, bueno, queremos que se conviertan, pero a la misma vez no le damos ejemplo. Queremos que ellos estén bien, que nos vean como los mejores cristianos, pero no estamos haciendo algo nosotros para reflejar esa parte. Bien. Entonces, mete a Dios en tu batalla. Mete a Dios allí donde Él mismo te metió. Te metió eso. El Señor llegó y ¡fua! Te cortó, te separó, te está santificando. Bueno, Señor, tú me hiciste esto. Ahora ven vos y responde. Mira lo que está pasando a mi alrededor. Mira que yo estoy cumpliendo contigo, estoy en obediencia y están pasando situaciones que para mí no son muy cómodas. Y yo necesito que tú intervengas. No hay problema que le digas así a Dios. Es mejor que le seas sincero que aleluya, santo.
Sí, Señor, aleluya, no está pasando nada. Y después en tus pensamientos estás renegando. En tu manera de caminar, de pensar, de hablar, estás renegando. No, no reniegues así. Dile, Señor, yo estoy molesto, estoy enojado, está pasando esto. Te vas a dar cuenta que al final de la conversación vas a encontrarte con paz. ¿Por qué? Porque depositaste la mochila en el altar. Y al depositar la mochila en el altar, Dios te entregó ¿qué? Paz. Entonces por eso en la presencia de Dios recibimos fuerza, renuevo. Recibimos otra vez una recarga de energía. Porque vamos al altar. Entonces, es lo que yo quiero que quede en tu corazón hoy. La guerra que estás enfrentando es Dios que te está santificando. Es Dios que está levantando Moisés. Es Dios el que te está diciendo, poneme a mí, méteme a mí en la jugada, de primerito. Dale. De nada sirve tratar de nosotros ganar las batallas, de ganar nuestra vida. Si no está Jesús, ya estás acá, ya no hay vuelta atrás. Esto es como le decía a algunas personas, esto es como la mafia. Una vez que entras es difícil salir. Aquí cuando tú conoces a Dios, Dios si ya te puso un sello antes de que lo conocieras a Él, ahora imagínate ahora. Bien, vamos a orar, vamos a hacer una cosa. Aquí termina la enseñanza